Buenas tardes, noches a todos. Gracias por vuestra asistencia y, como bien sabéis, hoy por el 25 aniversario del Club Percusionista Pitayat y con motivo de la celebración de la 7ª edición de la Trail Trefons, allí en Masquefa, pues hemos invitado a Juanma. Primero, pues para que aquí a los aquí presentes nos explique un poquito algo sobre la faceta deportiva, sobre cómo encarar los entrenamientos y cómo prepararse, que es la faceta que él tiene más elevada. Y luego le haremos una pequeña entrevista para que conocerlo un poquito mejor y nada, sin más que decir aquí, pasamos a que Juanma nos explique un poquito sobre el tema del deporte y luego ya lo conoceremos un poquito mejor. Vale. Gracias por venir, Juanma. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a empezar, y la charla de hoy simplemente os voy a contar un poco, va sobre experiencias en el Mont Blanc. Os contaré un poco pues el tema del entrenamiento, preparación, aspectos así más importantes, y luego, como decía Manolo, que se había preparado una ronda de preguntas, pues un poco de por qué empecé con el Mont Blanc, el viaje, alojamiento, logística, si sale muy caro, etcétera. Bueno, esto sería la salida de prácticamente el primer Mont Blanc que corrí. A partir de ahí ya saldría la primera anécdota. Imaginaros, pues una persona que casi no corría, se presenta ahí, porque mi historia es la siguiente, resumiendo. Yo empecé viendo vídeos como todo el mundo, pues de YouTube, y me apareció un vídeo de Kilian en el Mont Blanc, pues sería del 2012, 2010, 2011, y claro, en ese vídeo ganaba a Kilian, el primer corredor, que era Kilian, hacía unas 20 horas, y luego el cuarto corredor, que era un japonés, hacía 24. Y yo en ese momento pensé, ostras, pues 20 horas lo veo muy difícil, pero ¿por qué no hacer 24? Son 4 horas más de lo que hace Kilian. Lo calculé y en ritmos pues era correr a 8 y pico el kilómetro. Y digo, ostras, yo a 8 y pico el kilómetro yo creo que se puede llegar. Me puse un objetivo a 4 años y esa foto pues es la primera salida del UTMB, cuando ya después de 4 años me presenté para intentar el top 10. Claro, imaginaros, yo estaba ahí en la salida, ahí ya había cogido algo de nivel, pero estás en la salida del Mont Blanc, que es la carrera más importante del mundo, tienes a todos los élites por todos los lados, y digo, pues aquí van a salir todos como pues a tope. ¿Qué pasa? Pues salí rápido para no molestar, y cuando me quise dar cuenta, pues iba solo por mitad de Chamonix. El grupo se había cerrado hasta por detrás la gente, y claro, pues ya digo, pues ahora ya tengo que seguir, no puedo parar. Y ahí está, pues que ahora mucha gente pues en carreras tipo Mont Blanc, la CDC, pues empezar en el primero como para buscar pues la foto, es decir, se quedó un poco pues ahí la anécdota. La siguiente. Con todo esto quiero decir que para prepararse una carrera, bien sea el Mont Blanc, bien sea una Sparta, que acabo de hacer ahora de la Spartathlon, o una maratón, una carrera de 10K, siempre hay miles de métodos. Si habláis con cualquier persona, pueden entrenar de una manera, de otra manera, y al final lo que tenéis que tener en cuenta es lo que pone un poco en esta frase, que hay miles de métodos, pero solo unos pocos principios. Es decir, al final tenemos que entrenar las cualidades necesarias para cada objetivo. Si nosotros entendemos los principios, al final quien entiende sus principios podrá elegir sus propios métodos, y quien no, pues al final no va a poder. ¿Qué quiere decir esto? Yo ahora, por ejemplo, para preparar el Mont Blanc, que llevo pues, o carreras como la Sparta, pues tengo diferentes métodos de entrenamiento, pues unos con más series, con menos series, ahora últimamente con lo del método ucraniano, que son solo rodajes, y al final te das cuenta de que puedes llegar a conseguir el objetivo que sea, simplemente con un plan más adaptado a ti. Es decir, al final no está el plan de tu vecino, no tiene por qué ser el mejor para ti, ni el tuyo tiene que ser el mejor para el otro. Lo puedes entrenar pues haciendo series, más kilómetros, con dobles sesiones, con rodajes largos. Es decir, hay 1000 formas de conseguir un mismo objetivo. Uno de los problemas que tenemos ahora, y que siempre digo en mis vídeos, es un poco pues el Strava.
Siempre es inevitable pues mirar el Strava de los compañeros, de los élite, de los amigos, y al final pues siempre si ves a un compañero que está haciendo largos de 35 kilómetros, de 40 y tú simplemente de 20, o esa persona hace series muy rápidas y tú no, pues quieras que no, muchas veces cometes el error de decir, pues a lo mejor estoy entrenando poco, tengo que entrenar más rápido, tengo que hacer más dobles sesiones, etcétera. Entonces, eso está bien compararse con los atletas y con los amigos, pero no hay que obsesionarse. De hecho, ahora a mí, por ejemplo, me pasa, voy a una carrera y a lo mejor hay rivales pues, que están haciendo largos de 60 kilómetros, de 50 kilómetros, series muy rápidas, y yo no, pero luego al final el resultado en carrera, a pesar de haber llevado 2 entrenamientos diferentes, es luego muy parecido. ¿Qué sería esto? Pues el principio de adaptación. Si empezamos con los principios del entrenamiento, pues serían como que las normas que todo corredor debería respetar a la hora de prepararse un objetivo. Y esto es igual, pues prácticamente para todos los deportes y para todas las personas. Cuando nosotros entrenamos se produce un desgaste, y cuando recuperamos ese desgaste mejoramos. Y eso, si lo vamos acumulando durante el tiempo, días, semanas, meses o años, es lo que va a hacer que cada año empecemos un poquito mejor y terminamos corriendo cada vez un poquito más. Siguiente. Esto del principio de continuidad o el principio de progresión sería parecido a lo anterior. Si nosotros vamos acumulando cargas positivas del efecto acumulado, por ejemplo, veis que la curva va hacia arriba. El primero que pone aquí arriba va hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que si hacemos esfuerzos demasiado frecuentes, la curva va hacia abajo. Muchas veces pues hay atletas que entrenan demasiado, los problemas de sobrecarga, de fatiga, hago un día series, otro día series, no descanso, me meto un largo, muchas carreras seguidas, y al final te das cuenta de que esa persona puede estar entrenando más o igual que nosotros, pero nos damos cuenta de que esa persona cada vez corre menos. Y viene a ser pues por los principios del entrenamiento, es decir, al final no termina de recuperar esos procesos y al final pues cada vez está más cansado y corre menos. El último caso pues sería pues de una persona que no tiene ningún plan estructurado, pues un día sale, otro día no sale, un día corre mucho, luego descansa 2-3 días, luego hace series, luego descansa 2-3 días, es decir, al final podemos hacer rodajes, series, gimnasio, pero lo que tenemos que intentar es que siempre la curva o la línea vaya hacia arriba. La siguiente. ¿Qué podemos hacer? Esto sería el principio de individualidad. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que en función de todos los principios tenemos que adaptar el plan de entrenamiento a cada deportista. Ahora, por ejemplo, con el tema del método ucraniano, que es súper sencillo, ahora que vengo de la Spartathlon, que son 246 kilómetros, estuve hablando con Fernando, que es un uruguayo que quedó tercero. Él, por ejemplo, lo que hacía, se salía un poco de la norma general de cualquier deportista. Él hacía 3 días, de lunes a miércoles, intentaba acumular el mayor volumen de kilómetros posibles, luego jueves, viernes y sábado hacía simplemente pues rodajes, y los domingos descansaba para estar ya con la familia. Y también, como los rodajes más suaves, pues de viernes y sábado, le venía mejor pues para compaginarlo con la familia. Él, estamos hablando que quedó tercero en la Spartathlon, sus rodajes eran de 50 kilómetros, lunes, martes, miércoles, y luego más o menos jueves, viernes, sábado, solamente 20. Pero ¿qué quiero decir? Que él hacía 50 kilómetros, pero lo hacía 8 kilómetros para ir a trabajar, al mediodía salía a unos 20-25 y por las noches volvía a casa corriendo, es decir, y hacía los 50. Y eso lo solía hacer normalmente los martes, que tenía el turno partido. Luego los lunes y los miércoles pues hacía por la mañana un entrenamiento, trabajaba y luego por la tarde pues complementaba. Este plan, alguno puede decir, pues a mí a lo mejor, si le ha ido tan bien a Fernando, lo voy a copiar para hacer la Spartathlon. Pero a lo mejor por horarios a ti te viene mejor entrenar el fin de semana, entrenar un jueves, un sábado. Yo ahora, por ejemplo, cuando hago los rodajes, pues siempre salgo cuando dejo a Enzo en el cole por las mañanas. Entonces su modelo no lo podía adaptar a mí. Entrenar en grupo, pues sería parecido. Si podemos entrenar con gente, sí. Pero ¿qué hago yo? Cuando entreno muchas veces con algún deportista mío,
Si él es de menos nivel, pues normalmente para mí suele ser un rodaje suave y para él un rodaje de nivel medio, es decir, al final hay que adaptarlo. Si yo cogiera mi mismo plan y se lo pasara a esa persona, seguramente yo terminaría entrenando menos y él caería pues en sobreentrenamiento, fatiga y demás. La siguiente. Los principios de individualidad, pues sería un poco lo mismo, depende. Un plan de entrenamiento, pues tenemos que tener en cuenta pues la edad, la experiencia, el nivel, la nutrición, el trabajo, el sexo, la recuperación. Un mismo plan de entrenamiento, por norma general, siempre se puede adaptar a cualquier tipo de corredor con pequeñas modificaciones. Es decir, al final, lo que tenemos que tener en cuenta, ahora es muy fácil, por ejemplo, con los relojes. Te va marcando pues si estás sobreentrenado, si necesitas descanso, si estás muy fatigado. Es decir, si nosotros pues tenemos 40 y pico años y salimos con un corredor o un amigo de 20, por ejemplo, del equipo, pues seguramente nosotros vamos a tardar más en recuperar que él. Si nosotros estamos haciendo carreras de larga distancia y tenemos mucha experiencia y salimos con un corredor joven, pues seguramente el corredor joven ahí va a estar también en desventaja. Es decir, dependiendo del entrenamiento, si tocan series, rodaje largo, si es montaña, si es asfalto, del corredor, pues cada entrenamiento a cada deportista le va a afectar de una manera diferente. ¿Eso significa que no podemos correr en grupo, correr con el equipo? Sí, pero teniendo en cuenta siempre esto, es decir, cuando nosotros tenemos un plan, pues el plan se tiene que modificarse o adaptarse a cada corredor. Siguiente. El principio de especificidad, que esto por ejemplo va muy relacionado con lo que ha hecho Fernando de cara a la Spartathlon, sería Fernando, el uruguayo, pues simplemente hacía rodajes a 5, 5:30, normalmente no hacía series, no hacía cambios de ritmo, no hacía carreras. ¿Pero qué se refiere el principio de especificidad? Que hay que entrenar la manera más posible o más cercana a lo que vamos a competir. En este caso, en la Spartathlon, pues una carrera de 246 kilómetros, a él le salió un ritmo medio de 5:30 o 5:40 el kilómetro. Él siempre corría a 5:30, es decir, más o menos, su prueba es 100% aeróbica y al final lo que hacía, todos los rodajes aeróbicos. ¿Por qué? Porque él no necesita ni velocidad, ni cambios de ritmo, él necesita pues aguantar mucho tiempo corriendo y despacio. En este caso, lo del método ucraniano salió pues parecido de un ucraniano, lo vi en Barcelona, que su entrenamiento era todos los días 20 kilómetros de lunes a sábado y los domingos 40. Luego lo fue subiendo a 25 y 50, pero él siempre corría despacio, corría lento y luego te das cuenta de que tiene una de las terceras mejores marcas de 24 horas pues del mundo. Entonces dices, al final mal tampoco tiene que estar ese método de entrenamiento. Yo lo he probado parecido y también pues al final en Barcelona haciendo un método muy parecido, sin hacer series, sin hacer cambios de ritmo, sin hacer simplemente solo rodajes a una intensidad baja acorde a mi nivel, pues conseguí la mínima para la selección española. ¿Qué pasaría? Que si nosotros, por ejemplo, hacemos montaña, pues obviamente vamos a necesitar hacer entrenamientos de trail. Si vamos a hacer, por ejemplo, pues una travesía, una excursión, pues vamos a tener que hacer muchas salidas de senderismo y al final tenemos que adaptarnos al tipo de pruebas que vamos a entrenar. Si al final, pues por logística, no podemos pues ir tantas veces a la montaña o, por ejemplo, hacer entrenamientos en altitud, pues lo que tendremos que hacer es buscar alternativas. Intentar hacer, por ejemplo, mucho trabajo de gimnasio, siempre va a venir súper bien para la montaña. Viene bien para todos los deportes, incluso para correr en llano, pero al final hay que buscar alternativas. Pues que no podemos hacer montaña, pues intentar hacer pues más cuestas, sesiones de escaleras, trabajo de fuerza, intentar salir una vez a la montaña. Y aquí, por ejemplo, se aplicaría el principio de antes. Si nosotros somos unos corredores que tenemos la montaña al lado de casa, pues a lo mejor podemos salir todas las salidas o cada 2-3 días por montaña. Si nosotros solo podemos ir una vez a la montaña a la semana o cada 2 semanas, pues a lo mejor los pocos días que vamos a la montaña, pues te interesa hacer una tirada más larga que un corredor normal. Y te podrías preguntar, ¿y por qué tú haces
30 kilómetros por montaña y yo hago solo tiradas de 10 o de 15? Pues porque a lo mejor tú puedes ir 3 veces a la semana a la montaña y hacer 15, 15 y 15, y este corredor solo puede ir una vez a la semana y por eso hace 30 de montaña. Es decir, simplemente adaptar el plan. Si nosotros estas cosas las vamos teniendo en cuenta, al final se trata pues de aprovechar el máximo tiempo que tenemos. Un corredor, si al final hace una tirada larga en montaña porque no puede ir tantas veces como el otro corredor, pues seguramente va a necesitar luego un día o 2 días más de descanso que el otro corredor. Pero tenemos que poner un poco en la balanza. ¿Qué te interesa más? ¿Hacer un entrenamiento más exigente para aprovechar ese tiempo en montaña? Pero sí, te va a interesar, pero luego vas a necesitar descansar un poquito más que otro corredor normal. Y es poner en la balanza pues un poco pues las características y las sesiones. A lo mejor ese corredor, el que entrena 3 veces a la semana por montaña, el lunes ya puede hacer gimnasio, el martes ya puede hacer series, y el corredor que solo va un día a la semana, pues a lo mejor el lunes o el martes le puedes poner 2 rodajes de 5, 10, 15 kilómetros de recuperación. Al final se trata de aprovechar cada uno pues el tiempo y los medios que tiene. Siguiente. Esto del principio de reversibilidad significaría en qué porcentaje de forma física se pierde conforme estamos tiempo sin entrenar. Ahora, por ejemplo, uno de mis atletas, bueno, del equipo, estaba corriendo, había parado por una lesión en el tendón de Aquiles, había estado toda la semana casi sin correr y hoy ha competido en un kilómetro vertical, que eran 2 kilómetros, y ha quedado cuarto. ¿Qué pasa? Pues que al final de 3 a 5 días pierdes 0 de forma física, es decir, es todo mucho más psicológico, es decir, buah, llevo una semana sin correr, ya no sé qué, que el mero hecho de no entrenar. Luego a partir de ahí ya vais viendo que conforme va pasando más tiempo, más porcentaje de forma física pierdes. Todo esto se reduce muchísimo si hacemos gimnasio, si hacemos bici, si lo combinamos con otros deportes, es decir, eso sería prácticamente sin hacer nada. Pero podéis ver que al final, en 2 semanas sin entrenar, pues pierdes un 20%. Si esas 2 semanas pues haces bici o simplemente pues en vez de correr todos los días, corres cada 2-3 días, todo eso se disminuye muchísimo. A ver. El principio de la variedad pues sería un poco lo que estamos hablando. Al final el cuerpo, para que vaya mejorando, vaya adaptándose, necesita estímulos diferentes. Aquí lucha un poco contra, por ejemplo, lo del método ucraniano, pero es que estamos poniendo extremos completamente diferentes. Normalmente, pues las pruebas de 10K, de media maratón, de maratón, influyen muchas más variables que en una prueba de 24 horas, 12 horas o como la Spartathlon, que simplemente es correr lento mucho tiempo. Es decir, ahí tampoco necesitas mucha variedad porque son 24 horas corriendo muy despacito y aguantar lo máximo posible. Cuando nos metemos en otro tipo de pruebas, pues en la maratón, pues ya necesitas hacer algún cambio de ritmo, series. Si te metes en montaña, pues vas a tener terreno técnico, terreno menos técnico, carreras más correderas, carreras menos correderas. Y ahí lo que tenemos que mirar es que tenemos que ir entrenando pues todas las capacidades posibles. Pues habrá una parte de la temporada que trabajamos más el gimnasio, más las subidas, más las bajadas, ir alternando todos esos principios o todos esos entrenamientos durante la jornada. Tengo que decir que también para mejorar una cualidad tampoco se trata de estar todas las semanas cambiando todos los entrenamientos, es decir, cada cualidad pues la tenemos que trabajar 2, 3, 4 semanas para empezar a notar mejorías. Es decir, no podemos en una semana pues entrenar subidas, entrenar bajadas, entrenar series cortas, entrenar series largas, entrenar fondos, entrenar gimnasio, es decir, tendremos que ir priorizando en cada momento de la temporada qué queremos mejorar. Obviamente pues al final queremos mejorarlo todo, pero tenemos que ir siempre pues poquito a poco intentando cambiar las actividades.
Sobre el tema de la recuperación activa, esto lo voy a explicar con un ejemplo súper sencillo. La recuperación activa sería, después de una competición o esfuerzo intenso, hacer o no hacer una actividad, un entrenamiento o simplemente descansar. Hace poco pues corrí la Spartathlon. Bueno, aquí se puede ver que se mejora mucho el tiempo de recuperación, mejora muchísimo cuando se hace recuperación activa. La recuperación activa puede ser correr 20 minutos suaves, media horita de bici, media hora de natación, 50 minutos de pasear. Cuando corrí la Spartathlon, pues salía de una lesión de la fascitis, hice 80 kilómetros a 4:45. Yo había entrenado pues mucho en bici, mucho gimnasio, pero prácticamente lo máximo que había corrido de tiradas largas era 20 kilómetros. Terminé justo la carrera y el primer pis que hice pues fue prácticamente rojo, pero como si fuera zumo de tomate. Mogollón, pero simplemente pues por destrucción muscular, de estar simplemente por aplastamiento de los capilares, desgaste muscular, se produce tanta destrucción que al final cuando orinas sangre. Luego ya durante el día me seguí hidratando y ya otra vez el pis transparente. Al día siguiente me levanto, otra vez el pis transparente, salgo a correr 10 kilómetros y el primer pis otra vez rojo sangre y nada, vuelvo a beber durante el día y ya otra vez transparente. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros cuando tenemos una carrera, esto sería el caso más extremo, si yo al día siguiente yo no hubiera salido, esa sangre o esa destrucción muscular que tenía pues en los cuádriceps, en los gemelos, en las piernas, se queda estancada. Cuando tú haces un poquito de entrenamiento de recuperación activa, pues en bici, caminar, nadar, lo que haces es enviar nutrientes, mover la circulación, enviar oxígeno a los músculos y como que si los limpiaras. Entonces, por eso al segundo día, después de haber hecho el ejercicio, me volvió a salir el tema de la sangre. No es que estuviera rompiendo más, son los desechos que habían quedado del día anterior, se quedan como estancados en el músculo y al día siguiente cuando haces ejercicio y vuelves a enviar sangre a la musculatura, pues los vuelves a tirar. Esto así sería pues un caso, ya os digo que muy extremo, pero lo mismo pasaría pues con la fatiga, el cansancio, las agujetas, etcétera. Cuando nosotros estamos muy fatigados, pues después de una maratón, de un ultra, si queremos recuperar bien, recuperar rápido, recuperar mejor, lo suyo sería hacer algo sin impacto. Pues natación, bici, elíptica, salir a pasear, y eso va a hacer que recuperéis muchísimo más rápido, porque aunque no lo veamos, en el músculo pues se acumulan pues muchos desechos de la destrucción muscular, de fatiga, etcétera, y cuando simplemente movemos la circulación y la mejoramos, pues limpiamos el músculo, le enviamos nutrientes, oxígeno y recupera muchísimo mejor. Sobre el tema del tapering, aquí voy a ser muy breve, pero el tapering sería que cómo tenemos que bajar la forma física o los entrenamientos de cara a una competición. Es decir, cuando nosotros estamos entrenando mucho, si os acordáis de la diapositiva de perder la forma física, cualquier corredor, cualquier runner, cuando está 2-3 días sin entrenar, pues tiene la sensación de que ya está perdiendo la forma, de que ya no va a correr igual, de que te pesan las piernas. Pues en esto sería un poco pues el tema del tapering, cómo lo tendríamos que hacer. El tapering, resumiendo, sería pues bajar el volumen del entrenamiento intentando mantener la intensidad del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo, por ejemplo, con el chico, con Fernando, que corrió la Spartathlon, él pasó la semana de 250 kilómetros, bajó a 160, luego bajó a 110 y luego ya compitió, es decir, bajó el volumen pues prácticamente casi un 50% y luego ya un poquito menos. Cuando tú consigues eso, pues todos los procesos de adaptación y de mejora, de supercompensación, se ven como aumentados. La siguiente. Aquí se ven diferentes ejemplos, por ejemplo, de la mejora de la forma física. Una persona que simplemente antes de una competición, y esto lo veo mucho, por ejemplo, cuando viene una maratón o viene un ultra, dice, va, pues yo esta semana del maratón no voy a hacer nada para llegar con energía. Pues por ejemplo, la forma física, pues ahí pone que baja un 3%, sería un poquito menos, pero baja eso.
Eso sería simplemente haciendo entrenamiento suave, ya vemos que mejora un 6% y haciendo el tapering bien mejoraría un 22%. ¿A qué se refiere con hacer el tapering bien? Pues debemos bajar el volumen del entrenamiento, y el volumen al final es el tiempo o el número de kilómetros o el número de días. Si tú estabas corriendo 100 kilómetros a la semana, pues bajar el volumen sería bajarlo a 60, 50, 70 kilómetros, ya estarías haciendo el tapering. Los ritmos en las series, por norma general, hay que mantenerlos. Es decir, si tú hacías series a 4.30, a 5, tienes que seguir manteniendo el ritmo de competición, solo que en vez de hacer 6 series, pues a lo mejor el periodo de tapering haces 4. Si entrenabas 5 días a la semana, pues esa semana entrenas pues en vez de 5, entrenas 4 o entrenas 3. Es decir, bajas el volumen, pero mantienes la intensidad. Siguiente. Aquí sería pues más o menos lo mismo, cómo mejora la velocidad. Siguiente. Esto, lo que te pone aquí sería el ejemplo que he dicho antes de cómo aplicar el tapering. Pues tenemos el volumen, la intensidad, la frecuencia y la duración. Más maneras de bajar el tapering. Aquí te pone un ejemplo que dice que en un periodo de descanso de 15 semanas, esto sería tanto como para el tapering como para después de una competición. Aquí nos dice que redujeron la sesión a 1/3, 26 minutos, o a 2/3, 13. Si lo hacemos redondo, quiere decir pues que una persona que entrenaba 60 minutos pasó a entrenar 40 o a entrenar 20, es decir, redujo el volumen de la sesión. La intensidad y la frecuencia del entrenamiento era la misma, es decir, seguía entrenando igual de rápido, los mismos días, pero simplemente, pues si antes hacía 60 minutos, ahora hacía 40 o 60. Hay que decir, pues lo mismo, si le tocaba hacer en 60 minutos a lo mejor 6 series, pues en 40 minutos hacía 4 y en 20 minutos le daba tiempo a hacer 2. Y hay que decir que mejoraron el V2 Max de un 10 a un 20%. Y encima, con todo esto, nosotros podríamos mantener ese nivel o casi ese pico de forma durante un mes, mes y pico, sin necesidad de estar entrenando tanto, simplemente manteniendo las características. Es decir, muchas veces, al final lo que necesitamos, o uno de los problemas más del deportista popular sería pues el sobreentrenamiento, el querer entrenar más, el querer correr más, y todo eso pues viene, el Strava tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas, que en este caso sería esto. También, recibiendo por ejemplo el tema de la Spartathlon, el Fotis, que es el chico que ganó, pues ya prácticamente 3 días después estaba corriendo ya 13 kilómetros, y una semana después pues ya estaba haciendo entrenamientos de 20 con 1000, después de correr 250. Obviamente eso es un caso pues para tenerlo aparte, es decir, no te puedes comparar con ese tipo de gente porque tampoco sabes cómo ha recuperado él, qué ha hecho él para recuperar, y que seguramente una persona pues que a lo mejor lleva 2-3 meses corriendo de 200-700 kilómetros a la semana va a recuperar mucho mejor de una carrera de 200 kilómetros que una persona normal, simplemente pues por adaptación, experiencia. Seguramente pues tendrá más medios, patrocinadores para recuperar, y no nos podemos comparar. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es que, lo primero, si tenéis entrenador, lo suyo sería pues confiar al 100% en el entrenador, y luego pues tener mucho en cuenta este tipo de variables que he ido explicando. Es decir, al final, por norma general, lo más normal sería entrenar un día fuerte, uno suave, uno fuerte, uno suave, y así poquito a poco, por norma general, si vamos entrenando, vamos a ir mejorando. Otra de las cosas que se nota muchísimo a la hora de mejorar es la constancia. Es decir, un corredor que puede mantener durante 1, 2, 3, 4, 5 meses una regularidad de 4, 5, 6 días de entrenamiento a la semana, independientemente casi del entrenamiento, va a mejorar mucho más que un corredor que entrena un mes, luego para un mes, luego entrena un mes mucho, luego para 2 semanas, luego entrena 2 meses, luego para 2 semanas. Es decir, el ser constante y en el tiempo, al final es lo que te va a hacer cada vez mejorar un poquito más. Yo esto lo veo muchas veces con mis atletas,
terminas una temporada y a lo mejor termina corriendo en 4:30, pues significa que la siguiente temporada va a empezar, si después haces una buena recuperación, pues a lo mejor empieza pues en 4:30, 4:40. Mejora esa temporada, pues a lo mejor baja a 4:15, 4:20. Pues ya va a empezar en 4:25, 4:20. Es decir, cada año empieza un poquito más, un poquito más, un poquito más, y al final es lo que se nota de verdad en la mejoría. La siguiente. Y aquí resumiendo, resumir la frecuencia, pues sería lo que hemos dicho antes para bajar el volumen, entrenar algún día menos, esto en algunos casos, o si no, simplemente bajar el volumen. Esto hay que tener en cuenta que son como normas muy generales. ¿Qué quiere decir? Un corredor que entrena 3 días a la semana, como ya tiene días de descanso entre medias, no hace falta que entrenará solo 2 días. Un corredor, pues que a lo mejor entrena todos los días, meterle un día de descanso va a ser más interesante. Lo mismo pasaría con el volumen de kilómetros. Un corredor que corre 40, 50 kilómetros a la semana, el tapering va a ser menos importante porque ya tiene un día, 2 días, 3 días de descanso entre semana. En cambio, un corredor que corre 7 días a la semana y hace dobles sesiones, pues a ese corredor sí que el tapering le vas a tener que quitar alguna sesión extra. Cuando un corredor, pues un corredor popular, a lo mejor sale 3 días a la semana o 4 días a la semana, pero tiene 2 días completos de descanso entre semana, pues tampoco hace falta quitarles más días. En cambio, un corredor que entrena mucho, sí. Lo mismo pasaría, o esto se podría aplicar a la hora de entrenar más kilómetros. Cuando un corredor tiene el 100% del tiempo disponible, pues sí que interesa hacer periodos más de carga, más kilómetros. Y por ejemplo, como se veía en el Fernando, pasaba de 200 a 250 o de 170 a 250 kilómetros semanales. En cambio, un corredor que tiene 3, 4 días a la semana para correr, no merece la pena decir, pues mira, esta semana sale a correr 3 kilómetros 4, luego 5 y luego 6. Es decir, si tú al final tienes 40 minutos de tiempo al día, los aprovechas al 100% al principio, a mitad y casi a final de la temporada, porque es un volumen que un corredor popular puede asimilar a la perfección, porque tiene muchos días de descanso o recuperación entre la semana. ¿Qué quiere decir? Pues que al final el corredor popular, pues que entrena menos días, muchas veces lo que tiene que hacer es aprovechar el máximo de tiempo que tiene todos los días, casi durante todo el año. En cambio, pues un corredor más de élite sí que va a tener periodos en los que a lo mejor entrena 100 kilómetros, 150, otros 250. Al final, un corredor popular o de nivel más bajo sí que puede entrenar todos los días 10 kilómetros, que va a recuperar muy bien para toda la semana y para todos los entrenamientos, pero a un deportista de élite no le puedes meter todas las semanas 200 kilómetros o 300 kilómetros, porque al final a los 2-3 meses le va a pasar factura. Con esto quiere decir que al final tenéis que intentar de aprovechar casi siempre el mayor tiempo posible, y por eso también un poco el principio de individualidad, es decir, cada plan tiene que ser personalizado para cada deportista. Esto lo suyo sería contratar a un entrenador, o si no, simplemente pedir asesoramiento a algún entrenador, algún deportista o alguien que os pueda ayudar para decir, mira, estos son mis horarios, este es el tiempo que tengo, ¿cómo podrías planificar mi temporada, mis entrenamientos? ¿Qué haría? ¿Qué me interesa hacer más? Y al final así se hacen un poco los planes. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando tengo deportistas que ahora pues que turnos de policía, de funcionarios, bomberos, pues seguro, hay veces que ellos tienen 4 días libres, que entrenan mucho, y luego 3 días de trabajo que no hacen nada, 4 que entrenan mucho, 3 que no hacen nada, y al final van a conseguir el mismo objetivo que otras personas, pero entrenando completamente diferente. Y la última diapositiva creo que eso ya, pues con eso ya terminamos. Ya la dejamos aquí a Manolo que nos pregunte. A ver. Gracias, Juanma. Yo creo que hemos acabado todos cansados con tanto kilómetro.